del asunto de la pandemia. Aquí tengo un auditorio mixto, tengo gente presencial y gente virtual. Muy bien, voy a compartir la presentación para que iniciemos, porque el tema que quise compartir el día de hoy es un tema bastante extenso y quiero por lo menos abarcar todo lo que les preparé para el día de hoy. Vamos a ver que no me deja aquí compartir. Vamos a ver. Vamos a ver, que me dan un momentito. ¿Por qué no puedo compartir esto? Vamos a ver si puedo compartir esto, porque es que... Aquí está. Muy bien. Vamos a ver si ya pueden ver la presentación. Si alguien me dice si puede ver la presentación. ¿Sí se ve? Muy bien. Muy bien. Yo lo veo un poco extraño acá. Muy bien. El tema que quise exponer y traer hoy a esta charla es el tema de la responsabilidad parental, con varias de sus aristas que son bastante importantes, que es la extinción, la suspensión, la declaratoria de abandono, pero enfocada en las disposiciones del Tribunal de Familia. Esto es importante porque un día de estos escuché una charla donde una de las compañeras que estaba exponiendo hablaba sobre la importancia de socializar las resoluciones del Tribunal de Familia. Muchas veces pecamos de omisión cuando recibimos una resolución del Tribunal de Familia que es sustanciosa, que tiene muchísima calidad y muchísima información académica, y ni siquiera la estudiamos y tampoco la socializamos. Y en lo que nos fijamos es en lo que la resolución del Tribunal de Familia hizo con nuestras sentencias o con nuestros autos, con carácter de sentencia, con nuestras decisiones, si las revocó, si las modificó, si las anuló, pero no nos vamos a el cuerpo de la sentencia que nos dice los motivos y el por qué llegó a una u otra decisión. Tengo la oportunidad, porque es una oportunidad de estar tanto en primera instancia como en segunda instancia por el asunto de ser jueza suplente del tribunal, y eso me permite ver cómo las resoluciones del tribunal en materia de niñez y adolescencia han avanzado. Han sido maravillosas, sustanciosas. Tiene el... Por favor. A ver si alguien tiene el micrófono encendido, que lo... Entonces, traigo hoy a colación las principales, no digo que las mejores, porque hay muchísimas sentencias del Tribunal de Familia que nos explican claramente, ampliamente y sustancialmente cómo abordar estos procesos, porque generalmente se tiende a abordar todos estos procesos como cocinándolos en un mismo sartén, y esto no es así. Y el asunto es que a veces no investigamos y, como lo dije anteriormente, pecamos de omisión. Iniciemos con la responsabilidad parental, que es importantísimo determinar qué es la responsabilidad parental. Siempre es bueno repasar desde el inicio, desde aspectos incluso históricos hasta conceptos históricos, para poder entender lo que actualmente estamos investigando, estamos estudiando y estamos aplicando. ¿Quiénes ejercen la responsabilidad parental? Y aquí tenemos un voto importantísimo, que este es el voto de familia, que nos menciona
aspectos históricos y relevantes que han llevado a determinar que actualmente quienes ejercen la responsabilidad parental son el padre y la madre, independientemente si están unidos o no en matrimonio, si están conviviendo juntos o si tienen residencias separadas. Y nos dice este voto que por tal razón nos resulta pertinente que uno de los progenitores ejerza en exclusiva estos dos atributos por el simple hecho de ser la persona que detenta la guarda de sus hijos o hijas menores de edad. Y en este sentido, nos indica y nos invita a consultar las sentencias de la Sala Constitucional 12.019 del 2006 y 7.701 del 2019. En este caso tenemos que, aquí nos dice que los padres están en igualdad de condiciones en el cuanto ejercen la responsabilidad de sus hijos menores de edad y que uno de ellos ejerza la guarda o lo que llaman custodia o lo que llaman cuidado provisional no implica que sea la persona que de forma unilateral va a ejercer los restantes atributos y que el otro progenitor va a ser marginado o desoído en cuanto al ejercicio de sus derechos como progenitor. ¿Qué implica la responsabilidad parental? Y es que ha habido un gran avance en cuanto a cómo vamos y aceptamos la responsabilidad parental. El artículo 140 del Código de Familia nos dice que compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. En caso de que exista entre ellos opuesto interés, los hijos serán representados por un curador procesal y ahí nos dice qué implica la responsabilidad parental. Entonces, es aquel conjunto de derechos y deberes que ostentan los padres y madres sobre sus hijos o hijas menores de edad, así como sobre los bienes o cosas que les pertenecen a estos hijos o hijas, y que encierra un doble aspecto, personal y patrimonial. Y sobre los hijos o hijas menores de edad, hay que tener esto bien claro porque a veces se considera que la responsabilidad parental todavía se ejerce después de los 18 años y no, fenece con la mayoría. Don Diego Benavides, en el Código de Familia anotado y comentado y con jurisprudencia, nos dice, que aquí está en la presentación, nos dice que comprende la responsabilidad parental de tres contenidos. Un contenido personal, que es el deber de cuidar al menor, velar por su integridad física y psíquica, personal, guarda, proporcionarle los alimentos y entender sus necesidades fundamentales para su adecuado desarrollo, crianza, prepararlo para la vida, educación. Esto es el contenido personal y aquí encontramos la guarda, la crianza y la educación. Pero también la responsabilidad parental tiene un contenido patrimonial que comprende también la potestad de administración de los bienes del hijo menor de edad y la representación, dado que el menor en principio no tiene capacidad para actuar, requiere ser representado y la ley asigna normalmente esta representación a los padres. Que bueno, que aquí tendríamos que entrar también a considerar las nuevas disposiciones del Código Procesal de Familia, donde le otorga a las personas menores de edad, aunque ya el Código de la Niñez y la Adolescencia ya lo hacía, a las personas menores de edad una mejor y una mayor participación en los procesos en los cuales se encuentran involucrados a razón de su edad y de su madurez. Entonces encontramos varios conceptos que todavía son utilizados, entonces todavía los encontramos en este trajín de litigios, encontramos todavía estos términos. Patria potestad, autoridad parental, y ahora nos encontramos el término de responsabilidad parental. El Código Procesal de Familia viene y modifica estos términos de patria potestad en los diferentes códigos y lo cambia a responsabilidad parental. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió? Esto no es de ahora, esto es un desarrollo continuo de esta materia. Y nos dice Marisa Herrera en el Manual de Derecho de las Familias. Así, la noción de patria potestad comienza a mutar al advertirse que los padres ejercen en realidad una función dirigida a posibilitar y asistir a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, a acompañarlos para la adquisición de su plena autonomía. Entonces ya no vemos que es una disposición como nosotros pensábamos cuando hablábamos de patria potestad o autoridad parental, que es una disposición o que son derechos irrestrictos que tendrían los progenitores sobre los hijos, y ya vemos que nos dicen, por ejemplo aquí en este caso Marisa, que es una función dirigida a que las personas menores de edad adquieran su plena autonomía.
De este modo, se pasa de las ideas de potestad y autoridad a una responsabilidad que implica, justamente, poner el acento por un lado en la primacía del destinatario, el hijo y sus derechos, y por el otro en que el ejercicio de ese rol en el adulto no puede ser de cualquier modo, ni basarse en puro ejercicio de autoridad, sino que se trata de una actuación funcional dirigida a que el hijo ejerza los derechos de por sí. Entonces vemos que los padres tienen una función importantísima. No es el hecho solamente de ser padres y de ejercer la responsabilidad parental, sino y de ejercerla de cualquier modo, porque aquí es muy clara y dice, no es de cualquier modo, sino que se trata de una actuación funcional, algo que tenga dirigido el tutelar los derechos de las personas menores de edad. La actuación de los progenitores comienza a registrar límites cuando se aparta del interés de los hijos. Puede serles perjudicial o puede serles abusiva. Entonces tenemos que estas atribuciones no son irrestrictas, tienen límites. ¿Cuándo empiezan a registrarse esos límites? Cuando las actuaciones de los progenitores se apartan del interés superior de la persona menor de edad y estas actuaciones les es perjudicial o les es abusiva. Los niños y adolescentes, y aquí encontramos a Gerardo Trejos en su libro El Derecho de Familia, la primera edición, nos dice don Gerardo que los niños y adolescentes, por su parte, ejercerán la autonomía de la voluntad antes impensado, a fin de administrar sus propios intereses, siempre teniendo en la mira el grado de madurez alcanzado conforme al desarrollo físico, psíquico y espiritual del menor. Entonces, esta cita de don Gerardo Trejos tiene mucho que ver con el artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia, que nos dice, miren, aquí vamos a tomar en cuenta lo que la persona menor de edad dice, ¿verdad? Y es ahí donde vemos el grado de autonomía que los menores de edad van adquiriendo, pero tiene que ser adecuado a su grado de madurez y a su desarrollo físico y psíquico y espiritual del menor. Y el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño no solo se queda en esto, sino dice, mire, es que la persona menor de edad, al momento en que manifiesta su voluntad, sus consideraciones, tiene que entender cuáles son las consecuencias de lo que él mismo está diciendo. Y es allí donde entramos todos los profesionales a tomar las decisiones mejores que con todo lo que tengamos. Por lo tanto, la responsabilidad parental, nos sigue diciendo don Gerardo, tiene su eje en las siguientes premisas. Primero, la igualdad de los padres, que antes lo conversamos, ¿verdad? Los padres ejercen de forma conjunta e idéntica la responsabilidad parental. No hay discriminación de ninguno de ellos, ni por género, ni por situación económica, por nada de estos asuntos que puedan generar algún sesgo. Interés superior de los niños y adolescentes, que ya todos los conocemos, que en realidad el decir el interés superior de la persona menor de edad no es una muletilla, sino tiene un gran contenido. La capacidad progresiva de los niños y adolescentes, que es de lo que acabamos de hablar, y la importancia de que se reemplaza la facultad de corrección por el deber de educación y formación. Y esto ya se ha repetido enormemente, porque el Código de Familia así prohíbe el trato humillante y el castigo físico, y lo reitera el Código de Niñez posteriormente, donde hace la misma protección. Entonces, la misma advertencia, y encontramos que todas las medidas de protección contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia y las medidas de protección que contiene y que el Comité sobre los Derechos del Niño nos dice a la hora de emitir sus observaciones, tienen que ser de diferente forma, tienen que ser destinadas a una formación sana y a una educación integral. Pero, ¿qué sucede si se incumple con los deberes de la responsabilidad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se incumple con esto? Tenemos que tener claro que qué implica el hecho de la responsabilidad parental. Y antes nos dijo Marisa Herrera en uno de sus notas, que es una función destinada a tutelar los derechos de las personas menores de edad. Entonces, los derechos de las personas menores de edad son amplias, porque así los consideramos dentro de los diferentes convenios, puntualmente dentro del Convenio sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia, donde se considera a la persona menor de edad como un ser humano pleno de derechos. Y aquí podemos encontrar un montón de procesos donde se puede determinar
o se puede concluir que se violan los derechos de las personas menores de edad, por ejemplo, en cuanto a su derecho al contacto con el progenitor no guardador, cuando se viola ese derecho, cuando se viola el derecho de la persona menor de edad al contacto con su familia extensa, materna o paterna, por una u otra razón, que obviamente no sea justificada. Y así, un montón de violaciones que teníamos, que el padre, en el ejercicio de esas funciones, tiene que tutelar y tiene que procurar que esa persona menor de edad las ejerza. El Tribunal de Familia en este voto 11-2023 nos dice, el ordenamiento jurídico prevé una serie de mecanismos de protección para las personas menores de edad, en aquellos casos en que sus progenitores no cumplan a cabalidad con la responsabilidad parental que ostentan. Dichos mecanismos oscilan desde medidas de protección en sede administrativa y luego judicial, pasando por procesos de modificación de custodia, suspensión de responsabilidad parental y hasta el extremo de los procesos de terminación de esta. Y es que tenemos que tener claro esta visión amplísima de protección que tiene la persona menor de edad, que deviene de la propia Convención sobre los Derechos del Niño y que obliga al Estado a emitir medidas de protección cuando la integridad de los menores se encuentre en riesgo. Y para esto tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia un proceso especial de protección que contiene todas estas disposiciones y estas medidas de protección que tienden a proteger al niño tanto de estas agresiones de los cuales puedan ser objeto, ya sea por la persona que ostente su cuidado, incluso situaciones que él mismo, creadas por él mismo y que se pongan y que lo ponen en riesgo, o por el propio Estado. En estas medidas de protección son medidas de protección que tienden a restaurar la situación de la persona menor de edad al ejercicio pleno en forma íntegra y segura de sus derechos, entre ellos el derecho de permanecer con su familia biológica, y no son medidas de protección que tiendan a extraer a la persona menor de edad de un entorno en el cual se ha desarrollado. Y es por esto tan importante que tenemos que conocer muy bien lo que implica un proceso de medidas de protección en sede administrativa para poder comprender qué sigue a partir de ahí, si efectivamente se han realizado todas estas etapas para llegar a la etapa final, que es pues la parte final de esta exposición. Entonces nos encontramos, a partir de estas medidas, ¿verdad? ¿Qué sucede si se incumple con los deberes de la responsabilidad parental? Y aquí todos estos mecanismos de protección, iniciando por las medidas de protección que se otorgan en sede administrativa, encontramos la suspensión de la responsabilidad parental que está contenida en el artículo 159 del Código de Familia y que fue recién reformado por la ley 19.263, Ley de la Reparación Integral para las Personas Sobrevivientes de Feminicidio, del 6 de mayo del año 2022. Entonces, otro aspecto importante y en el cual yo no quiero puntualizar mucho, porque si yo me quedo en ciertos, no vamos a abarcar todo lo que yo quiero abarcar, entonces no quiero quedarme mucho en ciertos detalles, pero sí es la importancia de que estemos completamente enterados y actualizados de las constantes reformas que el Código de Familias sufre. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque en los procesos de niñez, al ser unos que tener esta tendencia a la oralidad, son procesos que se requieren de un trámite rápido. Entonces, constantemente hay procesos de este tipo y la fundamentación es muy importante, porque el artículo 159 no nos habla de la suspensión de responsabilidad parental en general, sino que nos dice cuáles son las causales. Y esas causales son las que tienen que ser acreditadas para que pueda y se proceda a la a una suspensión de responsabilidad parental. Y estas son las que nos dice actualmente el Código de Familia. Cuando el uso indebido habitual de drogas u otras sustancias estupefacientes torna imposible la convivencia y el sano ejercicio de los deberes y derechos para la persona menor de edad. Y es que vean, no solamente el uso indebido y habitual de drogas u otras sustancias estupefacientes, sino que este consumo torna imposible la convivencia y el sano ejercicio. No es, tenemos que tener mucho cuidado porque
como lo vamos a ver más adelante, estas causales se interpretan en forma restrictiva, no abierta. Entonces, no es una cuestión, mira, aquí puedo entrar por aquí. No es así, no es así. Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del poder paterno e incumplimiento de los deberes familiares. Por violencia doméstica o intrafamiliar contra la persona menor de edad o alguno de sus familiares hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad. Lo curioso de esta reforma que sufrió el artículo 159 es que antes contenía la posibilidad de suspender la responsabilidad parental por la declaratoria de abandono y ya no la contiene. Entonces, ya dentro de las causales no puede suspenderse por una declaratoria de abandono. Privación o terminación de la responsabilidad parental, que también fue reformada por la Ley de Reparación Integral para las personas sobrevivientes de feminicidio, y nos dice que, como les dije anteriormente, la autoridad parental termina por la mayoría, por la muerte de quien la ejerce, por la declaratoria judicial de abandono. Esta extinción de responsabilidad parental sí la contiene. Aquí dice suspensión, pero es extinción. Por la declaratoria judicial de abandono que se produzca por encontrarse la persona menor de edad en riesgo social, de acuerdo con el artículo 175 de este código, y no exista oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos no demuestren haber modificado la situación de riesgo para la persona menor de edad en el plazo que el juez les haya otorgado. Bueno, aclaro que aquí no es suspensión, sino es extinción de responsabilidad o privación o terminación de la responsabilidad parental. En cuanto al riesgo social, hay que tener también muy claro qué implica el riesgo social, porque todos estos conceptos tienen que determinarse conforme a lo que implica el mejor interés de la persona menor de edad y no por conceptos personales o aseveraciones propias, creencias, cultura, religión de las personas que están tomando la decisión o quienes están litigando en este proceso, sino lo que implica el mejor interés de la persona menor de edad. Entonces, tampoco decir que la persona está en riesgo social de forma ligera no es procedente. Y también lo vamos a ver más adelante. Y nos dice que la patria potestad termina cuando la persona menor de edad haya sido objeto de violación, abuso sexual, corrupción o lesiones graves o gravísimas de quienes la ejerzan. Entonces, como vemos, la ley de reparación integral de las personas nos hace la diferencia entre el inciso G, que habla por violencia doméstica o intrafamiliar contra la persona menor de edad o algún familiar, y aquí la extinción ya nos habla de hechos muchísimo más gravosos cuando que puede terminarse cuando se haya dado muerte o haya procurado darle muerte a una persona familiar hasta el 3er grado de afinidad o consanguinidad de la persona menor de edad. Esto porque, como yo les dije, estas causales tienen que interpretarse de forma restrictiva. Ahora bien, cuando alguno de los padres no cumple responsablemente con sus deberes y obligaciones como tal respecto a sus hijos, la legislación ha establecido una serie de causales que, una vez demostradas, conlleva la suspensión del ejercicio de la autoridad parental con respecto a sus hijos e hijas. Es así como el artículo 159 enumera cuáles son estos casos. Entonces nos dice, bueno, que no solamente invocar las causales, sino que tienen que ser demostradas. Y las causales tienen que invocarse. No se puede solicitar la extinción, la privación o la suspensión de la responsabilidad parental sin invocarse la causal en la cual se basa la acción. Tienen que fundamentar la causal. Dice este voto del 1028 al 2017, que es muy bueno y lo recomiendo para que ustedes lo tengan a mano. Debe aclararse que para dictar una sentencia estimatoria en este tipo de procesos de suspensión de autoridad parental, deben quedar totalmente probados los hechos que se invocan como causal de suspensión, en la que se fundamenta la demanda y sobre todo debe acreditarse, o sea, además de que se acreditaron los hechos de la demanda, debe acreditarse que la suspensión, y voy a poner también aquí la extinción, es lo mejor para la persona menor de edad. Entonces vean el detalle de cada uno del desglose de estos requisitos para tomar decisiones tan gravosas y tan invasivas como es el suspender o extinguir la responsabilidad parental. Debe tenerse
presente que la regla general es que los niños y las niñas tengan contacto y crezcan al lado de ambos progenitores, aunque estos no vivan juntos. Así, está reconocido por la legislación que regula los derechos de la niñez, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sea la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otras normas específicas. Y hay que tener bien claro que, a pesar de que existen estas causales de suspensión, interponer en forma temeraria un proceso de suspensión de responsabilidad parental para evadir, por ejemplo, los permisos de salida del país, es sumamente gravoso, porque existe un proceso que está destinado a esto exactamente. Entonces, hay que tener claro, primero, que los hechos tienen que acreditarse, que la causal debe de acreditarse, que debe de acreditarse que es lo mejor para la persona menor de edad y que el derecho que se debe de respetar, primero que todo, es que la regla general es que estos niños crezcan y tengan contacto con ambos progenitores, ¿verdad? Aunque los progenitores no vivan juntos. Y aquí otro voto, el 848-2021, dice que es importante puntualizar que de acuerdo con nuestra normativa compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus bienes y representarlos legalmente. Y de acuerdo a esto, la autoridad parental confiere los derechos e impone los deberes de educar, guardar, vigilar y corregir al hijo. Es por ello que cuando un progenitor incumple con sus deberes para con sus hijos, surge la necesidad de que opere la protección legal de estas personas menores de edad. Y nos vuelve a decir el tribunal, mire, sí hay límites. Sí hay límites de corrección, sí hay límites en la administración, sí hay límites en la representación, sí hay límites en el cuidado de las personas menores de edad. Y surge como una necesidad. Debe entenderse que en un sistema de protección integral, como es el que tenemos en Costa Rica, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el cual debe conceptualizarse a este como persona sujeto de derecho en evolución de sus capacidades. Es importante comprender cómo nosotros consideramos a las personas menores de edad y yo recomiendo mucho el estudio de las observaciones que el Comité sobre los Derechos del Niño hace a los diferentes artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque incluso cuando tenemos casos, a veces echamos a los mismos niños y menores de edad en un saco. Hablamos de él y tenemos una persona, un niño, un joven de 12 años en un proceso y le decimos niño. Tenemos un muchacho, 14 años, y le decimos niño, lo tratamos como el niño. Pero el comité también nos habla de las necesidades completamente diferentes y de las percepciones completamente diferentes y la forma de abordar y visualizar los derechos de una persona que está en desarrollo, un adolescente, un joven, un adolescente, de una persona menor de edad en edades tempranas, de una persona menor de edad frente a los diferentes sistemas electrónicos, frente al nuevo mundo y a todos estos accesos que tienen las personas menores de edad globalizados ahora. Y por eso es algo que yo aconsejo muchísimo que podamos guiarnos porque nos ayuda a la hora de tomar decisiones y de litigar en esta materia. Sigue diciendo este voto, la autoridad parental se justifica como la intervención de las personas adultas en procura del interés superior de esta persona menor de edad. La sujeción a este poder legítimo no es en modo alguno arbitrario, de modo que cuando las personas adultas abusan de su autoridad, dicho poder deja de ser legítimo para constituirse en una violación a los derechos del niño, niña y adolescente, y demanda en forma inmediata su defensa y resarcimiento. Hay que tener también presente que el Código de Niñez y Adolescencia, por ejemplo, la autoridad judicial, le otorga amplios poderes en las actuaciones de los procesos de niñez y adolescencia. Y esto porque efectivamente cuando se dan todos estos aspectos y está en conocimiento de la autoridad judicial, este debe tener una amplitud de poderes para actuar y tomar las mejores decisiones cuando se violen los derechos del niño, niña y adolescente. Este voto 11-2023 dice que el objetivo de este tipo de procesos, siempre teniendo como centro de imputación el interés superior de las personas menores de edad, es temporalmente, porque estamos hablando de la suspensión,
suspender al padre o a la madre en el ejercicio de la responsabilidad parental porque incurrió en alguna de las causales supracitadas con el fin de que este papá o esta mamá corrija las acciones o omisiones que ha cometido con el fin de ostentar la responsabilidad de forma adecuada en el beneficio de sus hijos. Entonces tenemos que el objetivo de la suspensión de la responsabilidad parental es suspender temporalmente al papá o a la mamá para que éste, una vez suspendido, corrija las conductas por las cuales fue suspendido, las conductas que se le imputan y que están contenidas dentro de los incisos del artículo 158 que antes leímos. Una vez que ya haya superado estas conductas, que las haya modificado, porque esto es el derecho de la persona menor de edad a relacionarse con ambos padres. El objetivo de la suspensión de responsabilidad parental no es pensar que el padre o la madre no se van a relacionar nunca más con su hijo, nunca van a tener la oportunidad de ejercer la responsabilidad. Ese no es el objetivo. El objetivo es que se modifiquen conductas y que el menor de edad tenga la posibilidad de gozar y crecer al lado de ambos progenitores. ¿Cómo se interpretan las causales de suspensión y terminación de responsabilidad parental? ¿Cómo se interpretan? La interpretación de las causales de suspensión de patria potestad deben hacerse de forma restrictiva. Y en este caso es la última medida a tomar, ya que siempre está en medio el interés superior de la persona menor de edad y las garantías y los derechos que al efecto le otorga la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, de tener contacto y mantener una relación directa con su familia y más concretamente con sus papás. Y ese es el voto 299 de 2019. Entonces aquí tenemos que es una interpretación restrictiva. Y esto lo quiero reiterar porque generalmente cuando se presentan los procesos de suspensión o de extinción de responsabilidad parental, tendemos a verlo en forma ligera, pero tenemos todo lo contrario que verlo en forma restricta y tomar una decisión como última medida, como una última medida. No va a ser lo primero, sino lo último. ¿Se suspende por un tiempo determinado o no se suspende por un tiempo determinado? Y hemos encontrado muchísimas decisiones. Aquí tengo varias decisiones del tribunal que les pueden colaborar para fundamentar su trabajo. En el voto 1123-2023 nos dice, bajo este razonamiento es primordial en tesis de principio que se establezca un periodo concreto de suspensión para que al finalizar se pueda verificar si se cumplieron las condiciones exigidas al progenitor o a la progenitora. Esto significa que de no cumplirse con los requerimientos hechos, podría declararse la terminación definitiva de la responsabilidad parental a la luz de lo establecido en el inciso C del artículo 158, que habla y que prevé la terminación de la responsabilidad parental cuando suspendido el derecho, los progenitores no demuestren haber modificado la situación de riesgo para la persona menor de edad en el plazo que el juez les haya otorgado. Sí, entonces sí puede llevar un plazo, puede llevar un plazo. Ahora bien, de forma similar, en el caso de que si se haya incumplido con las exigencias hechas por la autoridad jurisdiccional, los progenitores podrían recuperar el ejercicio de la responsabilidad parental y es aquí donde hablamos de la rehabilitación, ¿verdad? Entonces, si no se ha cumplido, podríamos pensar en que se puede tramitar una extinción o una privación del ejercicio de la responsabilidad parental. Pero si se cumplió, ¿verdad? Si se ha cumplido las exigencias que ese fallo le indicó, por las cuales se suspendió, puede recuperar el ejercicio de la responsabilidad parental. Si se suspende por un tiempo determinado, y lo que quiere decir este fallo, por ejemplo, por 2 años, no es que finalizados los 2 años, automáticamente se priva o se termina la responsabilidad parental. O, terminados los 2 años, si se modifican de forma positiva las conductas, de nuevo puedo ejercer la responsabilidad parental como padre anteriormente suspendido, porque esto no opera de forma automática. Esto tiene que responder a una gestión de la parte interesada. Entonces, si yo fui suspendido de la responsabilidad parental, yo tengo que
solicitar una rehabilitación del ejercicio de la responsabilidad parental. Si yo solicité la suspensión de la responsabilidad por X motivo y no hubo una modificación, yo tengo que solicitar la extinción y la privación de la responsabilidad parental. ¿Cuándo es por tiempo indefinido y cuándo es por un tiempo determinado esta suspensión? Y esto es muy importante poderlo comprender. La suspensión de atributos, estamos aquí con el voto 887-2022. La suspensión de atributos de la función parental únicamente debe estar sometida a un plazo determinado, cuando en el horizonte se contempla la posibilidad de adopción de la persona menor de edad sobre quien se ejerce. Esto es muy importante, muy importante. Entonces, dice este voto, la suspensión de atributos de la función parental únicamente debe estar sometida a un plazo determinado cuando en el horizonte se contempla la posibilidad de adopción de la persona menor de edad por quien se ejerce. De no existir esa posibilidad de adopción, se estima que la suspensión debe ser indefinida, porque de producirse un cambio positivo en las condiciones que llevaron a su decreto, o que objetivamente se puede considerar que mejor satisface el interés de la persona menor de edad, es que el progenitor o la progenitora suspendido recupere sus funciones parentales. Eso es el objetivo. Entonces, si no visualizamos la posibilidad de adopción, entonces lo mejor es suspender indefinidamente para dar la oportunidad a este progenitor de modificar esas conductas que le fueron atribuidas, de cumplir esos requisitos que le son exigidos para que sea rehabilitado en el ejercicio de la responsabilidad parental, y esto se entiende de este voto del Tribunal de Familia. Por ejemplo, y aquí nos da un ejemplo clarísimo de esto. Una madre consume sustancias estupefacientes y su conducta tiene un impacto negativo en su hijo de 2 años de edad, razón por la cual se la suspende en el ejercicio de la función parental en forma indefinida. El niño permanece en su familia de origen, pues se pone bajo el cuidado personal de la abuela materna, a quien se la designa como su tutora. 12 años después, en plena adolescencia y con las dificultades que ella conlleva, la abuela ya no tiene la misma disposición para ejercer las funciones que le fueron encomendadas. Y, por su parte, la madre ya superó aquella condición inicial y ahora es una mujer responsable. Si a ella se le hubiera suspendido en ejercicio la función parental por un plazo corto, quizás para el momento del vencimiento aún no hubiera superado la adicción que tenía y por ende habría resultado procedente privarla definitivamente del ejercicio de la función parental, sin que resulte jurídicamente posible su recuperación, porque una vez extinguida o privada de la responsabilidad parental ya no hay paso para atrás. No puede recuperarse una vez extinguida. En este otro escenario, donde se le suspendió indefinidamente y ella modificó las conductas y 12 años después está en toda su capacidad, en donde ella se la suspendió indefinidamente, mientras estuvo suspendida no podía ejercer las funciones parentales, pero si al cabo de esos 12 años ella es una mujer perfectamente capacitada para ejercerlas, lo mejor para esa persona menor de edad es que la mamá sea rehabilitada. Entonces, como vemos, hay una gran diferencia en las decisiones que podamos tomar y en lo que solicitamos. Porque tenemos que pensar que estas decisiones y estos procesos de niñez tienen que ir encaminados a su mejor interés y no a consideraciones personales. Eso es algo en lo que yo quiero reiterar, en cómo yo considero, cómo Sandra considera que tiene que criar a sus hijos, cómo alguien considera que es la mejor religión, sino conforme a toda esta normativa, a todos estos principios que nos ofrece el derecho de familia en materia de niñez para tomar las mejores decisiones. Suspensión de la responsabilidad parental, rehabilitación, y la contiene el artículo 163. Cuando haya cesado el motivo de la suspensión o de la incapacidad, el suspenso o incapacitado recobrará los derechos de la patria potestad mediante declaratoria expresa del tribunal que lo rehabilite. Ya vimos que no es autónomo, ¿verdad? Que hay que solicitarse, que tiene que haber gestión de parte. Siempre y cuando la persona menor de edad no haya sido declarada judicialmente en estado de abandono con fines de adopción. ¿Cuál es el trámite para la rehabilitación de
responsabilidad parental cuando se ha sido suspendido de esta. Y el Tribunal de Familia en el artículo 938-2019, y apunto que para mí lo más importante fue compartirles a ustedes estos votos del Tribunal de Familia, porque en realidad son académicos y socializarlos es importantísimo. Leerlos en forma integral es riquísimo para nuestro conocimiento y por eso yo aquí se los estoy compartiendo. Entonces hablamos de esto. Procesalmente hablando, la rehabilitación del ejercicio de la autoridad parental no puede ni debe ser un proceso autónomo, sino que se trata de un proceso de modificación de un fallo anterior, en el cual se hubiera dispuesto por sentencia firme la suspensión genérica de la patria potestad, la cual en nuestro medio también se conoce indistintamente como autoridad parental, responsabilidad parental o función parental, o bien la suspensión de alguno de los atributos específicos de dicho instituto jurídico. Como se trata de modificar lo que se resolvió con anterioridad, según el fallo 938-2019, lo que procede es que el trámite se realice en el mismo proceso, precisamente como modificación de fallo y no como una demanda nueva. Y esto es así porque lo que habría que examinar para dar curso a este proceso, para que tenga éxito el proceso y que la decisión sea más acercada a la verdad real, es aquellas condiciones o circunstancias que se valoraron en aquel proceso principal que suspendió la responsabilidad parental para entender y ver si procede rehabilitar al progenitor en el ejercicio de la responsabilidad parental y que esto obedece al mejor interés de la persona menor de edad. Entonces vemos que aquí nos dice el tribunal que es una modificación. La rehabilitación se interpone como una modificación de fallo y no como una demanda nueva. La diferencia más elemental que existe, y este es el artículo, vamos a ver si es el mismo, sí. Este artículo 238-2019, y nos habla aquí, y aquí pongo la cita porque son tantas citas, yo quisiera colocar a veces todo el fallo aquí porque es tan interesante y es tan académico y trae de todo. Nos dice que la diferencia más elemental entre suspender, extinguir y extinguir, perder la patria potestad, autoridad parental, es que en el primer caso resulta jurídicamente posible que el progenitor o la progenitora recupere el ejercicio, mientras que en el segundo caso no es posible, ¿verdad? Entonces, es una gran diferencia. Entonces, si ya vimos lo que interesa a la persona menor de edad, que son causales que tenemos que verlas de forma restrictiva, entonces podemos entender cuál es la gran diferencia y ajustarnos efectivamente al mejor interés de la persona menor de edad a la hora que solicitamos esto o aquello en una pretensión, y en el momento también en que decidimos esto o aquello cuando nos presentan una demanda de este tipo. La tutela, y es que es una pregunta siempre que se hace, la tutela procede en la suspensión de responsabilidad parental si se suspende a una persona de la responsabilidad parental y no está sujeto a responsabilidad parental por ninguno de sus progenitores, por ejemplo, si los dos están suspendidos o si la persona menor de edad carece de alguno de ellos, si alguno de ellos falleció. Entonces, ¿qué pasa? Y nos dice el Tribunal de Familia en este voto 1071 del 2022. En el resguardo del mejor interés de la persona menor de edad, el instituto de la tutela también puede ser aplicado cuando los progenitores han sido suspendidos del ejercicio de la función parental. Esto es así porque mientras ellos estén suspendidos, los hijos no están bajo su patria potestad, siguiendo esta terminología, según lo dice ese voto, para seguir la terminología que hasta ahora tiene el Código de Familia, que va a cambiar con el Código Procesal de Familia cuando ya utilicemos el término de responsabilidad parental. Y entonces nos dice el voto, entonces se le puede nombrar un tutor para no dejárseles desamparados jurídicamente. Entonces, si se suspende la responsabilidad parental, mientras esté suspendida la responsabilidad parental y el menor no esté sujeto bajo el cuidado de ninguno de sus progenitores, bajo la responsabilidad parental de ninguno de ellos, entonces puede nombrárseles un tutor. Ahora vamos a entrar al tema más amplio, la declaratoria de abandono.
Y vamos a estudiar este voto 801-2016 de las 15:59 horas del 23 de agosto del 2016. No es del 8, es el del 23 de agosto del 2016. Y nos habla, este voto entra a contarnos varios aspectos. Este voto entra a explicarnos históricamente el por qué se han tomado diferentes decisiones a lo largo del tiempo. Y nos dice que hace cerca de 25 años, y ahorita un poquito más, porque casi más de 30 años, el Patronato Nacional de la Infancia contaba con un reglamento que lo facultaba a declarar a los niños y a las niñas en condición de abandono. Y con esta declaratoria administrativa era posible iniciar los trámites de adopción. En uno de los casos que se tramitaron en aquel tiempo, hace más de 30 años, estando declarada en abandono una persona menor de edad por parte del patronato y estando en trámite el proceso de adopción ante el Juzgado de Familia de Guadalupe, en el cual solo faltaba la emisión de la sentencia, solo la sentencia de adopción era lo único que faltaba. En 1991, la madre acudió a la Sala Constitucional en defensa de los derechos fundamentales de ella y de la persona menor de edad. En la sentencia 2014-1993 de las 15 horas con 57 minutos del 12 de mayo, la sala amparó a la solicitante y dispuso que la sede administrativa no tenía la facultad para remover a los progenitores de los atributos inherentes a la autoridad parental, sino que un pronunciamiento de tal trascendencia necesariamente tenía que provenir de la sede judicial. Conviene recordar en sus propias palabras qué fue lo que dijo la sala. Y eso fue lo que dijo la sala, ¿verdad? Que un pronunciamiento de tal trascendencia tenía que provenir de la sede judicial. ¿Cuál es el objetivo de la declaratoria de abandono? Y aquí me está pegando un solazo, porque aquí estamos en San Carlos. En San Carlos tenemos un montón de climas. Llueve, a la vez hace frío, después hace viento. No, aquí estoy, ya estoy acostumbrada. Soy buena sancaleña. Sí. Sí. Entonces ahí, si me ven a veces que les encandilo o que no me ven una parte, es porque aquí hace sol y después llueve, después hace frío, después hace un viento y después hace viento, frío y llueve y sol al mismo tiempo. Pero eso es lo que nos gusta de este pueblo. ¿Cuál es el objetivo de la declaratoria de abandono? El voto que les estaba conversando en 1071-2022 dice que la declaratoria de abandono de una persona menor de edad puede ser con o sin fines adoptivos y que en uno u otro caso, dentro de las prerrogativas con las que cuenta la persona juzgadora, se encuentra tanto la de privar definitivamente a los progenitores de la autoridad parental, como también de suspenderles en dicho ejercicio por un plazo determinado, si vislumbra que esta oportunidad que se les concede responde al mejor interés de la persona menor de edad. Ahora, es importante poder estudiar para entender los alcances de estos sistemas de protección en materia de niñez y adolescencia y poder ajustarse en una mayor comprensión a decisiones judiciales, donde la autoridad judicial muchas veces no se determina o se encuadra en una situación determinada, por ejemplo, en la pretensión de extinción de responsabilidad parental, indicando en su decisión final si la acoge o no la acoge, sino que también la autoridad judicial, si estudiando todos estos procedimientos determinó que sí procede una suspensión, no una extinción, pero es una suspensión, puede también decretar una suspensión, aunque esta no fue solicitada, porque de los hechos se desprenden que no procedía una decisión tan gravosa como la privación de la responsabilidad parental, pero que sí hubo algunas circunstancias que se ajustan a ciertas causales del 158, 159, que pueden llevar a suspender a la persona menor de edad y que esto es lo que mejor interesa a este niño, niña o adolescente. Evidentemente, esta prerrogativa responde al criterio de que el interés superior del niño, niña o adolescente consiste en primer término en permanecer bajo la responsabilidad parental de sus progenitores. Y volvemos a la regla. La regla es que el niño, niña, adolescente siempre permanezca bajo la responsabilidad de sus papás. Ahora bien, cuando se considera que conceder esa oportunidad a los progenitores no
obedece a su mejor interés, resulta procedente decretar la extinción de la responsabilidad parental de una vez. Entonces, esta prerrogativa de que si nos solicita lo más, pues resolvemos una suspensión o se resuelve una suspensión, es una prerrogativa que responde al mejor interés. Claro que si evidentemente todos los hechos se desprenden que para la seguridad de la persona menor de edad, por su mejor interés, a pesar de que él tiene el derecho de estar con sus padres, lo que ha sucedido no responde a ese mejor interés y que definitivamente no, pues entonces lo que procede es declarar esa privación de responsabilidad parental. El artículo 801/2016 nos dice que entendido que la declaratoria judicial de abandono es la vía procesal procedente cuando la finalidad última es la adopción de la persona menor de edad, también es jurídicamente relevante tener presente un aspecto sustantivo de vital trascendencia. Aquí, lo que el tribunal ha dicho en forma reiterada, que nos ha hablado de los procesos preadoptivos cuando se hace referencia a los procesos de privación o extinción de responsabilidad parental y al proceso de declaratoria judicial de abandono, es que la declaratoria judicial de abandono procede únicamente cuando la finalidad última es la adopción de la persona menor de edad. Y nos dice, el proceso de declaratoria judicial de abandono no solo se debe, en el proceso judicial de abandono, no solo debe constatarse la condición en que se encuentra la persona menor de edad con relación a sus papás, sino también la condición en la que se encuentra con relación a su familia extensa. Sin perjuicio, claro está que ese análisis se realiza extraordinariamente también en el proceso de adopción. Vean ustedes lo importante lo que implica y lo que contiene el hecho de llevar a una persona menor de edad rumbo a un proceso de adopción. Entonces, dentro del proceso de declaratoria de abandono, tenemos que ser minuciosos, acuciosos y responsables. Nosotros no solamente tenemos que valorar el asunto de extinguir y de declarar en abandono por la actuación de los progenitores, sino tenemos que ver que si ese proceso, si ya se han modificado esas conductas, cómo se ha abordado la situación de los progenitores frente a los diferentes procesos, ya sean administrativos, de protección o a otros procesos que se hayan incoado y que tengan que ver con esta familia. ¿Qué pasa con su familia extensa? Porque tenemos que agotar todas las posibilidades y poder tomar las mejores decisiones. Entonces no podemos sentarnos porque hay una obligación y una de las atribuciones que tiene el juez de niñez y adolescencia es ese poder de oficiosidad, ese poder de buscar la verdad real. Entonces, en un proceso donde yo veo que existen esos portillos, que existe algo que me llamó la atención y que no me da la seguridad para tomar una decisión, yo puedo utilizar la Oficina de Trabajo Social y Psicología de los tribunales. Yo puedo llamar a la entidad promotora, si este es el Patronato Nacional de la Infancia, para que conjuntamente podamos articular acciones que conlleven a la mejor decisión por ambas instituciones. No solamente es una decisión judicial, porque si desde ya se había interpuesto un proceso de administrativo de protección, si se habían declarado medidas de protección a favor de la persona menor de edad, si estas se habían prorrogado, si se había procedido después a un proceso de depósito judicial y si estábamos ahora ante un proceso que nos están solicitando una declaratoria de abandono, una suspensión, una extinción, podamos articular con estas instituciones que se han visto inmersas dentro de este proceso diferentes actuaciones para constatar que efectivamente se haya llevado a cabo un debido proceso y podamos equilibrar también a las partes que se ven involucradas, porque generalmente vamos a encontrar personas en una situación bastante vulnerable. Tenemos que recordar que aquí tenemos muchas personas migrantes, también personas que están de paso, tenemos mucho analfabetismo, tenemos personas en condiciones de discapacidad y entonces todas estas perspectivas tenemos que tomarlas en cuenta, personas indígenas, y es obligación de todos los involucrados en este proceso no llevar a empujones a esta persona menor de edad a una puerta donde ya no hay regreso, sino llevar a esta persona conforme a su mejor interés a que él viva conforme la Convención sobre los Derechos del Niño
nos dice que tiene que hacerlo, que es con su familia primordialmente, con sus padres, con su familia, antes de tomar decisiones tan gravosas. Aquí es importante destacar que el niño tiene derecho a que su situación jurídica se defina lo más pronto posible. Lo ideal entonces es que la persona menor de edad no alcance la condición jurídica de persona adoptable a menos que esto sea lo que mejor responde a su interés superior. Y aquí hay dos aspectos importantes que se podemos dividir. Primero, el asunto del tiempo. El tiempo en los procesos de niñez es considerable y es importantísimo y es prioritario. Y esto lo sabemos, no podemos encontrar declaratorias de abandono, por ejemplo, vamos a ponerlo muy sencillo, declaratorias de abandono con fines de adopción que duren años y que estén ahí sentados durmiendo no sé qué, y no solamente esto, que dentro de estos procesos de declaratoria de abandono no se acojan solicitudes de las mismas personas que se ven involucradas. El hecho que se esté tramitando una declaratoria de abandono no implica una sentencia anticipada a los progenitores, y esto ténganlo claro. Si se está tramitando una declaratoria de abandono, esto no implica que los progenitores tienen restringido completamente cualquier situación conforme a sus hijos menores, porque como lo vimos antes, que dentro de estos procesos lo que hay que hacer es primero constatar la situación de los menores frente a sus progenitores y frente a su familia. Y así nos hemos encontrado procesos de declaratoria de abandono donde los padres solicitan un régimen de visitas, solicitan una forma de contactarse y de comunicarse con sus hijos, solicitan comunicación, donde se cambian depositarios judiciales provisionales, donde las abuelas solicitan que se valoren como hogares recurso, donde las tías solicitan valoración, donde la vecina que siempre los cuidó está solicitando una valoración. Y nosotros, si estamos desde este lado de la silla, que es desde la parte jurisdiccional, tenemos la obligación de visualizar y de acoger y resolver todas estas situaciones que se nos pueden presentar y no ir ciegamente a una meta final de una sentencia con las cosas que nos han traído, ya sea el patronato, que los papás puedan acercar a la comparecencia, nada más. Porque nosotros tenemos que utilizar todos estos poderes, el buscar la verdad real, el proceso de oficiosidad, el poder cautelar, son tantas cosas que tenemos aquí, que el Código de Niñez y Adolescencia nos lo permite para actuar, obviamente sin ser tampoco invasivos y, ¿verdad?, y un montón de aspectos que pueden tornarse también arbitrarios, sino en busca del mejor interés de la persona menor de edad. Y yo siempre invito a que en estos procesos traten de articular todas las decisiones con los demás institutos. Tenemos el CONAPDIS, tenemos el Patronato Nacional de la Infancia, que siempre va a estar presente. Y en este caso, el hecho es que a pesar de que es una parte que tiene que demostrarnos que los hechos que ellos están exponiendo en su demanda se están dando y que se acredita conforme a las causales y que ellos tienen un interés específico en esto, también con ellos se puede articular porque lo que busca la institución, el Patronato Nacional de la Infancia, también es el mejor interés de la persona menor de edad. Y podemos articular acciones que nos lleven a tomar mejores, amplias y ajustadas decisiones a lo que realmente está sucediendo. Por esto es que el análisis sobre la condición en que se encuentra con relación a sus progenitores y a su familia extensa debe hacerse preferiblemente en el proceso de declaratoria de abandono. Entonces vemos que el proceso de declaratoria de abandono no es solo un proceso donde se van a acreditar los hechos de la demanda, sino que se tiene que hacer un análisis sobre la condición en que se encuentra con relación a sus progenitores y a su familia extensa la persona menor de edad que se pretende declarar en abandono. Entonces, tenemos que cambiar un poco el chip de lo que implica un proceso declaratoria de abandono para poder abordarlos en forma correcta y que estas decisiones se ajusten con perspectiva de derechos humanos y con la perspectiva de interés superior de la persona menor de edad, no de las personas adultas. Entonces dice este voto, ¿cuáles son entonces los derechos del niño en situaciones como esta? El primer derecho del niño, dice este voto, consiste en saber quiénes son sus padres y ligado a esto, el derecho que tiene de ostentar jurídicamente la condición filiatoria. Entonces aquí vemos que el primer derecho de la persona menor de edad es saber quién es su papá y ostentar su filiación. A continuación, el derecho
de crecer y desarrollarse al lado de sus papás. En caso de que esto no sea posible, cuando esto más bien le resulte nocivo, entonces tiene derecho a preservar su condición filiatoria, pero creciendo y desarrollándose al lado de su familia extensa. Y eso lo vemos muchas veces. A veces los papás, por X razón, no pueden asumir el cuidado de sus hijos, que son múltiples razones, no necesariamente tienen que ser razones de razones de que son malos padres o pésimos padres, hay múltiples razones. Entonces, seguir ostentando esa condición filiatoria, pero creciendo y desarrollándose al lado de su familia extensa. Ahora, solamente cuando esto tampoco resulte y corresponde a su mejor interés, entonces se puede considerar el derecho que tiene a crecer y desarrollarse en otra familia, a la cual por su especial condición es preferible que se introduzca en calidad de hijo, es decir, a ser adoptado. Sigue diciendo este voto. En esta última circunstancia, el niño primero tiene derecho a ser adoptado en el estado de residencia habitual. Entonces, vamos por orden. El derecho al niño a saber quiénes son sus padres, a ostentar su condición filiatoria, a crecer con sus padres. Si no puede con sus padres, con su familia extensa, paterna, materna. Si ya esto no se puede, su derecho a ser adoptado, a tener una familia, ¿verdad? En esta última instancia, si el niño tiene que ser adoptado, que mejor sea adoptado en el estado de su residencia habitual. Y solo cuando esto no es posible, su derecho consiste en ser adoptado en otro estado, procurándole que en la medida de lo posible pueda preservar su cultura. Si ustedes recuerdan, el artículo 5 del Código de la Niñez y de la Adolescencia nos habla qué implica el interés superior de la persona menor de edad en este código y nos habla de su entorno cultural. Entonces, el interés superior del niño no solamente es su condición de sujeto, derechos y responsabilidades, su grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, sino también las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve y la correspondencia entre el interés individual y el interés social. Declaratoria de abandono, estado de abandono. El artículo 390 del año 2023, porque son fallos sumamente recientes, dice que la declaratoria judicial de abandono es la medida más gravosa para la persona menor de edad como para su padre y madre, ya que afecta de modo directo el derecho de las personas menores de edad a vivir, crecer y desarrollarse al lado de sus papás, sino que exige el ejercicio de la autoridad parental y con ello extingue el ejercicio de la autoridad parental y con ello desaparece la relación entre los adultos y las personas menores de edad involucradas en el proceso. Entonces, este voto es claro en indicarnos que la declaratoria judicial de abandono es la medida más gravosa. Al ser la medida más gravosa, todo lo que anteriormente leímos del voto anterior, hay que hacerlo, hay que tomarlo en cuenta, hay que trabajarlo, hay que socializarlo, hay que comprenderlo, hay que aplicarlo. Porque una decisión exitosa, ya sea una decisión como litigante, una decisión como juzgador exitosa, es aquella que ha ponderado todas estas circunstancias, estos derechos y que ha comprendido, sabido entender y aplicado todos estos aspectos a la hora de tomar una decisión. Esa decisión fundamentada y a la hora que yo digo voy a declarar en abandono a esta persona menor de edad, yo ya trabajé anteriormente arduamente para estar completamente segura que esto era lo mejor para esta persona menor de edad. Dice este voto, a fin de determinar la configuración o no del abandono, se deben valorar dos momentos. Y es lo que hablamos anteriormente. El primero es cuando se dieron los hechos que fundamentaron la demanda. Hay que valorar ese momento. Entonces, me presentan una declaratoria de abandono por estos hechos. Y segundo, la situación actual. Yo no puedo sustentar una decisión con hechos ya antiguos. Yo tengo que constatar la situación actual para determinar
si esos hechos o no se han modificado. Y entonces, ¿cuál es la situación actual de los progenitores a fin de determinar si se han producido modificaciones que generen un cambio en el cuadro fáctico inicial y no pasa nada? No le pasa nada a nadie. Esto es lo mejor que le puede suceder a la persona menor de edad. Nosotros no podemos sentarnos en que los hechos se sucedieron y a partir de allí estar crucificando a los papás. Y se sucedieron, usted lo hizo, ya no lo hago. Más cuando un proceso ha tenido larga data, se han modificado y como lo dijimos antes, eso es lo que queremos, que se modifiquen y que el niño pueda ejercer su derecho a crecer y a desarrollarse con sus padres. Entonces, estos dos tiempos hay que estudiarlos. El tiempo de los hechos cuando fueron expresados y la situación actual. Y no crean que esto no cambia en un año, cambia un año. En un año cambian muchas cosas. Ahora imagínense en procesos de declaratoria de abandono que tienen 5 años, todo lo que pudo haber cambiado. Y a veces en procesos que tienen 5 años, vemos que tienen 5 años, ¿por qué? Porque los padres han intervenido de alguna u otra forma. Y también abuelas, y también madrinas, y también gente ha intervenido, ¿por qué? Porque hay un interés. Entonces nosotros no podemos nada más decir, miren, se tienen por hechas sus manifestaciones. Porque no, o sea, hay que leer cuáles son las manifestaciones, porque lo que estamos buscando es la verdad real de los hechos y el mejor interés para la persona menor de edad. Entonces, si aquí se me expuso que el menor no tenía un recurso dónde estar y que está institucionalizado, por ejemplo, que eso ya es una cosa bárbara, que un niño se mantenga institucionalizado por meses, entonces me dice, mire, que aquí me ofrecen este recurso, pues entonces preguntarles, por ejemplo, si es el patronato, mire, ustedes valoraron a este recurso, porque tal vez ellos en su haber tengan mucho trabajo y no lo hayan valorado, o tal vez se les pasó, pero a nosotros no se nos puede pasar. Entonces, vamos a valorar este recurso. Y muchas cosas pueden suceder hasta en la propia comparecencia, donde nosotros podemos recular, echar un paso atrás y volver a empezar de nuevo. Y aquí ha sucedido y pueden suceder dos cosas. Que tenemos a los papás y nos dicen un montón de cosas y uno siente aquella ilusión de que efectivamente tal vez las cosas ya se modificaron y hacemos los estudios, hacemos las intervenciones, intentamos la comunicación, el contacto y todo aquello y sucede que fue flor de un día. Y se hizo todo lo que se pudo, pero fue flor de un día y bueno, y entonces no nos queda más que seguir con el proceso tan invasivo, ¿verdad? Íbamos a amputar la pierna y sucede que nos vienen con unos estudios y la pierna la podemos salvar y todos ilusionados porque podemos salvar aquella pierna. Pero sucede que no, tenemos que amputarla porque no, o sea, aquello fue flor de un día, pero hicimos lo que pudimos. O sea, procedimos como la ley nos lo exige, como el interés de la persona menor de edad lo merece. En ese aspecto es que tenemos que resolver estos procesos. O puede suceder que efectivamente los padres han modificado, tienen, qué sé yo, estabilidad domiciliar, estabilidad laboral, tienen personas, recursos que les colaboren, o sucede que nos encontramos a la abuelita, que la abuelita no la habíamos valorado y ahora que ella vivía en Pérez Celedón, ahora vive en San Carlos, o que el tío, que la tía, o que una señora que era la niñera de los menores, y es un lugar que nos sirve para sacar a un niño de una institución o pasarlo de una situación determinada a otra, que le beneficia. ¿Por qué? Porque ahí se va a vincular, qué sé yo, con sus tíos, con sus abuelas, con sus propios padres, que no pueden asumirlo, pero se vincula con ellos. Entonces tenemos un montón de aristas que tenemos que valorar. Así debe determinarse en el presente caso si el padre que por ley tiene la patria potestad ha cumplido sus deberes para con el hijo con la respectiva insatisfacción de alguna o todas sus necesidades y si es del caso que opere la protección legal de certeza jurídica en cuanto a estos poderes deberes que ostentan los progenitores. Por ello es indispensable traer a colación 3 temas o institutos del derecho de familia y en particular en la materia de niñez y adolescencia, a fin de dar la adecuada respuesta a este asunto. Y dichos institutos son patria potestad, que ya lo vimos al principio, interés superior del niño, que constantemente lo estamos tocando en este tema, y riesgo social. Y esta resolución 362-2009 desarrolla esto ampliamente para que lo tengan presente. Entonces aquí yo únicamente, ¿verdad? Para recordar el interés superior de la persona menor de edad y recordarles que no es una frase que se tome a la ligera, sino que tiene un gran contenido porque es un derecho sustantivo.
Es un principio jurídico interpretativo fundamental y es una norma de procedimiento. Entonces, en el momento en que yo fundamento por el interés superior de la persona menor de edad, yo tengo que saber y tengo que fundamentarlo y entender cómo estoy utilizando ese interés superior de la persona menor de edad al momento de hacer una solicitud o de tomar una decisión. Es un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una forma de procedimiento. Este voto lo desarrolla punto por punto. Que me encantaría desarrollarlo, pero no tenemos tiempo. Y sigue diciendo este voto. Concretamente, con relación al riesgo social, y esto es importante, porque entender qué implica el riesgo social también no lo explica este voto. El tribunal lo explica una y otra vez en sus resoluciones, en sus votos. Y dice que el artículo 160, inciso C del Código de Familia, que una persona menor de edad se encuentra en riesgo social cuando no son satisfechas sus necesidades básicas, materiales, morales, jurídicas y psicoafectivas. Agrega la norma que dicha insatisfacción debe ser por causa del descuido injustificado. O sea, que la insatisfacción es por causa de ese descuido injustificado por parte de quienes ejercen legalmente los derechos y los deberes inherentes a la patria potestad. Entonces podríamos decir, bueno, si esa persona se encuentra al cuidado de sus abuelos paternos, está en riesgo social. Son muchas cosas que tenemos que valorar en cada caso en particular y eso ya es algo que ya repetidamente se ha dicho en el derecho de familia. En este sentido, ha dicho este tribunal reiteradamente que el abandono constituye el desprendimiento de los deberes del padre o madre, es decir, la abdicación de los deberes de crianza, alimentación y educación que impone la ley. Es necesario que exista una conducta de desamparo y de indiferencia o despreocupación frente a la realidad de los niños. Ojo, ¿cómo interpretamos esta situación? Es necesario que exista una conducta. ¿Qué implica una conducta de desamparo, de indiferencia y despreocupación frente a una situación donde los niños están en riesgo social? Cuando se habla de abandono de niños, este se refiere al descuido de aspectos físicos, materiales de su cuidado o carencia afectiva. Esta información engloba someramente lo fundamental del tema. De ahí que se debe analizar el caso en examen a la luz de ello. ¿Cuál es el trámite de la declaratoria de abandono? Y miren, yo aquí no quería ingresar muchísimo porque yo sé que estamos muy preocupados por el ingreso del Código Procesal de Familia, aunque es hasta dentro de un año. Ahora, por eso yo traté de no enredarlos mucho también con otras cosillas ahí del Código Procesal de Familia, sino ver actualmente cómo estamos, pero veamos cómo visualiza actualmente el tribunal el trámite de la declaratoria de abandono. Este voto 801-2016, que es bastante completo, aquí de nuevo lo cito y dice, este tribunal considera que si la declaratoria judicial de estado de abandono tiene por fin último que la persona menor de edad alcance la condición jurídica de persona adoptable, conforme a lo dispuesto por el artículo 109, inciso A, la vía procesal para conocer y tramitar y fallar el caso es la que está dispuesta en los artículos 115 y 124 del Código de Familia. Recuerden que ahí, en esos artículos, se dispone el código, el proceso de declaratoria de abandono. En esos artículos está dispuesto ese proceso de declaratoria de abandono, que el tribunal ha dicho que ese es un proceso preadoptivo. Y que cuando esta condición de abandono es invocada únicamente para suspender la autoridad parental de los progenitores, pero el fin no es la adopción de la persona menor de edad, entonces la vía procesal para conocer y tramitar y fallar el caso es la que se dispone en el Código Procesal Civil mediante el proceso abreviado. Entonces, nos dice, si la declaratoria de abandono es con fines de adopción, es bajo el proceso que establece el Código de Familia a partir del artículo 115 al 124. Pero cuando, y aquí voy a hacer un paréntesis, este párrafo segundo, cuando habla que es para suspender, vamos a regresar al principio, donde yo les indiqué cuáles son las causales actuales de la suspensión de responsabilidad parental, porque anteriormente, antes de la reforma de la ley esta, vamos a ver, ya se lo digo aquí.
Antes de esta reforma, sí, exactamente. La Ley de Reparación Integral para las Personas Sobrevivientes de Femicidio, en el artículo 159, sí se contaba con la posibilidad de que con la declaratoria judicial de abandono se suspendieran los atributos de responsabilidad parental, pero ya esta causal no está, ¿verdad? Y aquí lo va a decir. La Ley 7538 reformó íntegramente el capítulo 6º, filiación por adopción, el título 2º, paternidad y filiación. Código de Familia, del artículo 115 al 124, está el proceso de declaratoria de abandono. A su vez, mediante ya la tantas veces referida Ley 7538, se reformó íntegramente el capítulo de filiación del Código de Familia, introduciéndose la novedad de un procedimiento específico basado en el sistema de oralidad para aquellos casos en los que con la declaratoria de abandono se pretende la privación definitiva de los atributos de la función parental de los progenitores y el fin ulterior es la adopción de la persona menor de edad. Entonces, este procedimiento que contempla el artículo 115 al 124 del Código de Familia es un proceso oral, con todos los principios que conlleva la oralidad. Hay una comparecencia, en la comparecencia se evacúan todas las pruebas, es una sola comparecencia, y el juzgador o la persona juzgadora que realiza la comparecencia es la misma persona que va a tomar la decisión final. Sobre este particular, el tribunal ha explicado reiteradamente que si no existe esa finalidad adoptiva, la demanda de privación de la autoridad parental se debe llevar a cabo mediante un proceso abreviado en aplicación de lo dispuesto por el artículo 420, inciso 4 del Código Procesal Civil de 1989, que está vigente para los procesos de familia. Entonces, tomando todo esto que nos ha dicho en estos dos votos, el Tribunal de Familia es: si el proceso es una declaratoria de abandono con fines de adopción, es el procedimiento oral que establece y prevé a partir del artículo 115 del Código de Familia. Si es un proceso únicamente para privar, extinguir o suspender la responsabilidad parental, es un proceso abreviado dispuesto en el artículo 420, inciso 4 del Código Procesal Civil de 1989, vigente aún. Posteriormente va a ser un proceso resolutivo familiar. ¿Cuál es la diferencia entre el trámite? ¿Cuál es la diferencia entre el trámite, por ejemplo, la declaratoria de abandono contemplada en el artículo 115 al 124 del Código de Familia, a la privación y suspensión de responsabilidad parental? Y aquí este mismo voto, 1071-2022, nos dice: la diferencia parece sutil, pero no lo es. Debe tomarse en cuenta, entre otros aspectos, que en la declaratoria de abandono con fines de adopción no procede el recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia. Y así lo dice el artículo 124 del Código de Familia. Mientras que en los procesos abreviados de privación de autoridad parental sí procede. Y así lo establece el artículo 591.1 del Código Procesal Civil. Entonces, es una gran diferencia, una gran diferencia. ¿Y qué pasa si se declaró la pérdida de la responsabilidad parental? Esto es un asunto curioso que me encontré en uno de los votos que estaba estudiando y que quise traerlo a esta presentación. Y nos habla de este tema. En este caso, el PANI solicita que se rehabilite cuando se ha declarado el estado de abandono con privación de la responsabilidad parental. Esto tramitó el Patronato Nacional de la Infancia. Y el voto 938-2019 nos dice: si el Patronato Nacional de la Infancia o la propia madre estima que la sanción decretada, la pérdida de patria potestad, no era la que correspondía aplicar al caso concreto, al encontrarse firme la sentencia, únicamente se puede intentar una reversión de lo resuelto a través de un recurso de revisión, respecto del cual los juzgados de primera instancia y este tribunal de familia carecen de competencia funcional. Me llamó muchísimo la atención. Yo considero que siempre hay que tener presente y estudiar con lupa y lujo de detalles lo que las resoluciones del tribunal de familia dictan, mucho más las que actualmente se están redactando,
porque tienen interpretaciones puntuales y a la vez amplísimas respecto a toda la normativa de protección de niñez y adolescencia. Este voto 938-2019 nos dice, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 624 del Código Procesal Civil de 1989, el recurso de revisión se debe interponer y tramitar y resolver directamente en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Solo en caso de que la sentencia firme sea revertida, modificándose la sanción a una suspensión de la patria potestad, entonces sí sería jurídicamente posible gestionar la recuperación de la misma. Es muy interesante. Y bueno, voy a terminar, que aquí fui, pero volando, voy a terminar con otros votos importantes del tribunal y yo hubiese querido exponer un montón de votos que a lo largo de todos estos años el tribunal ha emitido y que son súper interesantes. Y sí, vuelvo a repetir, la importancia de que cuando llegue a nuestras manos un voto, lo socialicemos con los otros compañeros, no solamente con los compañeros jueces y juezas, sino también con nuestros técnicos, las personas que nos colaboran, los abogados del Patronato Nacional de la Infancia, litigantes que se dedican a resolver y a tramitar procesos de niñez, porque esto conlleva a mejorar, distribuir los conocimientos. Distribuir y socializar estos asuntos contribuye a mejorar las decisiones, a mejorar los diferentes procesos. No estamos en materia de familia en una batalla por el primer lugar, ni estamos para ganarnos un premio del mejor juez o la mejor jueza, o el mejor técnico, el mejor técnico, o en la mejor oficina local del Patronato Nacional de la Infancia. Estamos acá para tomar las mejores decisiones en poblaciones tan vulnerables como es la población de las personas menores de edad, donde se ven también involucradas poblaciones vulnerables como personas indígenas, mujeres en situaciones de vulnerabilidad, incluso asuntos de analfabetismo, donde también no existe una diferencia de género en cuanto a discapacidades también. Todas estas cosas son importantes que tengamos presente. Y no podemos muchas veces decir que no hay de dónde, porque como fue el objetivo de esta exposición, es explicarles que sí hay de dónde. Sí hay de dónde tomar resoluciones, de dónde tomar para poder enriquecer nuestras decisiones, nuestras demandas, sí hay de dónde. Y este ha sido el objetivo de esta exposición. Vamos a ver. Aquí hay dos votos que tienen perspectiva cultural. La resolución 659-2017 y 822-2022, que tienen mucho que ver con el abordaje con personas indígenas, el abordaje de las declaratorias de abandono cuando se han visto inmersas las personas indígenas. Y esto es apenas una cucharadita, yo hubiese querido traer muchísimos más, pero bueno, ya los votos que están en esta presentación y que ustedes tuvieron, para mí son votos importantes y que nos ayudan a estudiar y a mejorar nuestros conocimientos, nuestras actuaciones. El deber del PANI de fortalecer la relación de la persona menor de edad con sus progenitores cuando por causas externas esta no se ha podido constituir. Esta es la resolución 322-2023. Entonces tenemos que también en actuaciones del Patronato Nacional de la Infancia, para que también las personas que trabajan para estas instituciones puedan acceder a estos votos y tengan también mayor sustentación de sus propias demandas, ¿verdad? Para tomar las mejores decisiones. También este voto que habla sobre la perspectiva de género, acceso a la justicia, derechos de la persona menor de edad, que es el voto 155-2021 del Tribunal de Familia. También este voto que nos habla de que la condición de pobreza nunca puede ser causa de abandono, el voto 477-2020, que también es muy importante, porque todos estos aspectos tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver la objetividad, la transparencia, la innovación, esa actividad constante que tengamos en esta
en este tipo de procesos es muy importante. El manejo de la materia de niñez y adolescencia tomado seriamente y no a la ligera es muy, muy importante. Y vuelvo a recomendar todos estos votos del Tribunal de Familia y pueden encontrar muchísimo más en el digesto. Este era el objetivo y espero que se haya cometido el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doña Sandra. A todos los que nos están escuchando y a las personas aquí presentes. Tengo una consulta en el chat, doña Sandra dice que de doña Giselle Piedra. No me quedó claro en qué caso procede el recurso de revisión al tenor del voto 938 del 2019. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el caso que procede en el recurso de revisión del voto 938 del 2019? En ese caso, vamos a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ya no estoy compartiendo. ¿O todavía estoy compartiendo? Estoy compartiendo todavía. Pero te quedas en grandes corporaciones. Sí, pero no puedo salir, no puedo dejar de compartir. Bien. Ya. ¿Quieres volver a compartir? No. Ya no. En ese caso, ese voto, ese fue, que dicha que lo anotó bien. En este caso, el Patronato Nacional de la Infancia solicitó la rehabilitación de los progenitores en el ejercicio de la responsabilidad parental cuando ya existía una extinción, una privación de responsabilidad parental. Perdón, doña Sandra. El tribunal le dice, mira, aquí ni el juzgado de primera instancia, ni el tribunal de primera instancia tienen la competencia funcional para restituir o rehabilitar, porque hay una privación, hay una sentencia firme que privó. Y como ya lo vimos anteriormente, cuando se priva de la responsabilidad parental, ya no puede recuperarse. Y esa es la diferencia con la suspensión de responsabilidad parental. Pero en este voto, a la vez el tribunal indica que puede acudir al proceso de revisión. Y si en el proceso de revisión ante la sala segunda, conforme el trámite establecido, si en ese proceso de revisión se determina que se suspende y no se extingue, sino que se suspende, entonces ya sí podría tramitarse en primera instancia una rehabilitación de la responsabilidad parental. No sé si me expliqué bien. Sí, señora, muchas gracias. Con gusto, Giselle. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Aquí todos, ninguno. Bueno, y qué bueno que haber sido completamente clara. Sí, qué bueno. Sí, bueno, la importancia de esta conferencia, de esta exposición, es, como yo les dije, compartir las diferentes decisiones del Tribunal de Familia, facilitarles los votos, aunque adquirirlos es sumamente fácil por medio de la plataforma Nexus que ofrece el Poder Judicial, bajo los temas que ustedes lo quieran, y que vean cómo podemos encontrar resoluciones que nos van a ayudar a fundamentar nuestras decisiones o a sacarnos de dudas. Y que nos envían o nos instan a estudiar más y a ser más diligentes en nuestro trabajo. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más, pues ha sido de mi gusto. Más que para agradecer muchísimo el espacio y todo el reconocimiento, siempre es un gusto de su charla. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Yo siempre muy complacida y muy contenta
ver a mis también estudiantes y también a profesionales que trabajan con instituciones tan importantes como el Patronato Nacional de la Infancia, a litigantes, a compañeras de la Defensoría Social tan interesados en empaparse y en estudiar estos temas, porque el interés mío es que cuando lleguen estos procesos al juzgado poder trabajar en forma conjunta y de una manera diligente y profesional todos estos procesos y que tomemos las decisiones pertinentes, las que se adecúan. Bueno, ya al no haber preguntas, les agradeceríamos a la persona que tenga en otro dispositivo esta conferencia abierta. Por eso hacemos este eco tan feo. Que lo cierre. Creo que ya no tenemos más consultas. Entonces, por parte de la Escuela Judicial, siempre agradeciéndole a doña Sandra Saborío por esta oportunidad y este espacio. A la audiencia aquí presente que tenemos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a todos los que nos están viendo por el programa Teams. Les recordamos, por favor, que por el formulario de forms que tenemos ahí en el chat, lo completen para que puedan quedar registrados. Y en este momento damos por cerrada la conferencia. Muchas gracias y buena tarde. Bueno, Feliz fin de semana. Vamos, Carlota, sí les voy a pasar la presentación para que la tengan a mano. Claro, con mucho gusto. En el chat. Sí. A ustedes, a los que están aquí. Igual, estas conferencias, ¿cómo se graban? Se suben a plataformas. Entonces ponen YouTube, Escuela Judicial, y ahí les va a salir todo lo que es familia. Bueno, y otros temas. No me recuerdo si perdón, licenciada, la exposición que se dio días atrás en la Universidad de San José, ¿formaba parte de un mismo? No, era parte. Mira, José Miguel, qué miedo. Apareció aquí. No lo había visto. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y por estar aquí con nosotros. Igualmente. Hasta luego. Gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias por el apoyo. La próxima vez vengan con bombones y esas cosas.